Vamos a prepararnos para oír el sermón de la mañana. Hacía tiempo que yo no hacía esto de dirigir, dale. Pero no lo grabé todavía. Pero es algo que me llena de gozo, tocó en el esquema y así lo hicimos. Hermanos, les invito a que busquemos Judas. Judas, versos 20 al 21. Ya estamos en la recta final de la carta de Judas. En estos 3 últimos sermones queremos exponer los últimos 5 versículos de la epístola de Judas. El apóstol Judas se aleja del tema previo, pues ya él ha desenmascarado a los falsos maestros, él ha combatido sus enseñanzas, él ha avisorado su condenación y ahora Judas se enfoca en la vida de la iglesia. Se enfoca en los verdaderos creyentes, que es al final su diana, que es al final el centro de la diana. Y les confieso, mis hermanos, que Dios me dé la gracia de poder exponer estos últimos 5 versículos de Judas conforme a la hermosura y la genialidad de este texto. Dios me dé la gracia de verdad que Él me permita llegar a ustedes con la hermosura y la genialidad con que Judas termina esta carta. Les invito a que leamos los versos 20 al 23, porque los versos posteriores los leeremos poco a poco. Versos 20 al 23. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A los que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La mejor manera de empezar esta sección es recordándonos a nosotros mismos que Dios nos creó para estar activos. Tenemos manos y pies para andar. Tenemos ojos y oídos para ver y recibir las instrucciones para saber qué hacer. Y tenemos lengua con que comunicarnos unos a otros cuál es el andar que debemos llevar. Por tanto, Dios ha concebido a los hombres y las mujeres para hacer cosas. Para hacer cosas. Y ser cristiano y miembro de una iglesia no significa, mis hermanos, ser un espectador deportivo. Vivimos en una era en la que se nos anima a ser espectadores. Nos sentamos frente al televisor para que nos entretengan, para que nosotros estemos allí pasivos y todo el tiempo nos entretengan. Nos sentamos en el estadio para ver el partido. Y resulta tentador ser parte de una iglesia con la que no tienes ningún compromiso ni se espera de ti que hagas nada. Eso es tentador. Yo quiero una vida tranquila. Llegar el domingo, sentarme, saludar al que venga al lado mío. El que no, lo saludo con un saludito bautista. Me siento tranquilito y después me voy el domingo hasta el próximo. Eso resulta tentador. Ver la función y después volver a casa hasta el próximo domingo. Pero mi hermano, no hay nada más lejos de la enseñanza de la Biblia que eso. Estar en la reunión de la iglesia, y le dije lo del saludito bautista, porque quizás puedan, porque antes los bautistas, yo me acuerdo que saludábamos así. Por lo menos en las iglesias bautistas generales, no quiero crear ninguna duda sobre ustedes. Pero mi hermano, nada hay más lejos de eso que la enseñanza bíblica. Estar en la reunión de la iglesia debería prepararnos para la acción durante la semana. Ese es el principio de la Biblia. La reunión de la iglesia no es un espectáculo deportivo, es una preparación para la semana, para la acción. Les pido que leamos nuevamente los versos de esta sección con esta introducción teniendo presente eso. Miren para que ustedes vean. Pero vosotros, amados,
edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Eso es un llamado a la acción. Eso se llama así, un llamado a la acción. Los versos 20 al 21 es lo que debemos hacer para nosotros mismos. Y los versos 22 al 26 es lo que debemos hacer por los demás. Y así es la división de estos sermones. Hoy trataremos lo que debemos hacer por nosotros mismos. Y en el sermón que viene trataremos lo que debemos hacer por los demás. En este sermón veremos esa primera sección de qué debemos hacer por nosotros mismos. ¿Por qué Judas comienza hablando de las cosas que debemos hacer por nosotros mismos? ¿Eso no le suena como egoísta? Pues no, mi hermano, para nada es egoísta. ¿Ustedes saben por qué? Porque tú no puedes dar de lo que no tienes. Tú no puedes darle a otro lo que no tienes. Por tanto, para servir eficazmente a tus hermanos, primero tienes que fortalecer tu vida espiritual para darle de eso también a otros. Tenemos una responsabilidad hacia nosotros mismos delante de Dios. Y la pregunta en todo este sermón será, ¿estás cumpliendo tu responsabilidad con tu propia alma, con tu propia vida cristiana? Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y como ustedes se han podido dar cuenta, les he leído el texto 3 veces ya. Ustedes se podrán dar cuenta que Judas nos dice lo que debemos hacer por nosotros mismos a través de 4 verbos. ¿Qué debemos hacer por nosotros mismos? Primero, edificarnos. Segundo, orar. Tercero, conservarnos. Y cuarto, esperar. Así que en primer lugar, Judas nos llama a edificarnos. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Con este pero, como les hablé del pero anterior en el sermón pasado, Judas quiere voltear la página, mis hermanos. Habitualmente cuando hay un pero en las escrituras, digo habitualmente porque no conozco todos los peros que hay en las escrituras, pero cuando hay un pero en medio de una carta apostólica, quiere decir que el apóstol está volteando la página. Ya no va a hablar más de lo que habló anteriormente. Es la diferencia en el por tanto. Por tanto es una conclusión, pero es una voltear la página. Judas viene hablando de los falsos maestros, pero ya él no quiere hablar más de los falsos maestros. Él dice ahora, pero vosotros, amados. Los creyentes tenemos la responsabilidad de edificarnos sobre nuestra santísima fe. La santísima fe que Judas expone aquí es el Evangelio. El creyente se edifica en el conocimiento, la meditación y práctica del Evangelio. Y esto por 2 razones. La palabra santísima fe habla de 2 cosas importantes. En primer lugar, su origen. Es una fe santa. Es una fe que viene de Dios. No es una fe que inventamos nosotros. La palabra de Dios, las doctrinas de Dios vienen de Él. Nosotros no las inventamos. Y Dios nos ha dado el Evangelio que nos ha sido revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Pero en segundo lugar, esa verdad se conoce como vuestra fe. Vuestra fe. Fíjense que Judas no dice edificando sobre su santísima fe, como si hablara de Dios. No, es vuestra fe. ¿Por qué? Porque esa fe santa requiere una respuesta de nuestra parte. Ese conocimiento santo que viene de Dios requiere una respuesta, una responsabilidad de nuestra parte. Y por estas 2 causas, porque su origen es Dios y porque Él espera resultados en nosotros, es por lo que Judas nos da un llamado a edificarnos sobre ella, a la santificación. ¿Cómo puede un cristiano edificarse sobre la fe? Porque siempre a mí me gusta a la práctica. ¿Cómo me edifico sobre la fe? Bueno, mi hermano, estudia tu Biblia
A eso es a lo que Judas llama la fe. Cree tu Biblia, obedece tu Biblia. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Estos dos textos que les voy a citar están muy en relación con esto que Judas nos dice. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está el origen. La fe no es un invento mío, ni de nadie. La fe es inspirada por Dios. La palabra es inspirada por Dios, su origen divino. Pero esa palabra no se queda ahí. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el objetivo de que el hombre de Dios sea perfecto. Otra palabra, completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Vieron el origen y el resultado? Viene de Dios, pero produce cosas. No te deja inactivo. No, yo sé mucha teología, sí, pero ¿y dónde se refleja eso en tu vida? La fe que viene a la mente por la palabra de Dios produce cambios en tu vida. Eso también lo dice Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, ese tratado del apóstol Pablo en Romanos, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese entendimiento que viene de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios son los pensamientos de Dios. Eso es la palabra de Dios. Eso pudiera ser un concepto, no sé si muy teológico, pero creo que profundamente bíblico y también profundamente teológico. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios. Es la voluntad de Dios. Y eso debe cambiar tu vida. Hermanos, la mente es la sala de control del cuerpo humano. La mente es como la sala de control de un avión, como la cabina del avión. Si nuestro entendimiento es renovado por la verdad, nuestras emociones serán tocadas, nuestras elecciones serán diferentes y toda nuestra vida será renovada. Hermanos y amigos, nosotros vivimos en un mundo de constante bombardeo a nuestra mente. ¿Tratando de qué? ¿Para qué te bombardean la mente? Para tratar de lograr emociones y lograr decisiones distorsionadas. Pensemos en todo lo que el mundo trae a nosotros en forma de ideas, jóvenes, en anuncios de televisión, en cosas que ves en el celular. Nos bombardean con toda clase de ideas acerca de cómo vivir la vida y acerca de un supuesto disfrutar la vida. Pero mis hermanos, estamos allí llamados a mirar todo eso, todo lo que nos rodea, todo lo que nos ofertan, todo lo que miramos, todo lo que pensamos, a la luz de la santísima fe que nos fue dada por Dios. Ese es el lente. Y si te surge duda, mi hermano, en un momento determinado que tú tengas que tomar una decisión con respecto a cualquier cosa. Fíjense, mis hermanos, estamos hablando de cualquier cosa, de comprar un televisor o no, de mudarte a un lugar o no, de cambiar de un trabajo o no. Si te surge cualquier duda, pregúntale a tu pastor, para que a través de la palabra, o a otro hermano maduro, para que a través de la palabra, él logre a través de la palabra abrirte un poco las entendederas. Pero no tomes decisiones que no estén filtradas por la Biblia, mis hermanos. No tomemos, hagamos un stop. Comprometámonos con nosotros mismos. Yo no voy a hacer un llamado al altar ni nada. Pero comprometámonos con nosotros mismos ahora y decir: ninguna decisión que voy a tomar la haré de forma precipitada sin consultar con la palabra. Ninguna, ni la más pequeña. Ninguna decisión que voy a tomar la haré de manera precipitada sin consultar primero a la palabra. Y si no tengo claro cuál es la voluntad de la palabra, buscaré a otro, buscaré a mi pastor para que él, con el conocimiento que tiene más profundo que yo, me ayude a buscar cuál es la voluntad de Dios, cuál es el pensamiento de Dios. Miren, esto no lo digo yo, esto lo dice el Salmo 1, ese salmo que nos aprendimos todos cuando éramos muchachos en la iglesia. Bienaventurado el varón que no estuvo que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Porque cuando los malos venían y le daban un consejo, ¿qué hacía él? Verso 2. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y uno se pregunta, porque yo me lo he preguntado, mis hermanos, cuando yo llegué nuevo a la fe, y aún me lo pregunto hoy, porque hay hermanos de la iglesia que yo noto que les va bien, que en su vida no tienen los trastazos que yo tengo. Yo cuando llegué por primera vez a una iglesia reformada y vi estas familias tan alante de mí, y yo dije, ¿por qué? ¿Cómo les va tan bien? Me acordé del Salmo 1. Y dije, no, pero es que el Salmo 1 dice que aquel que se deleita en la palabra de Dios, todo lo que hace prosperará. Y eso no es evangelio de la prosperidad, es que andar en la palabra te hace tomar buenas decisiones. Por eso es, mis hermanos, que edificarnos sobre nuestra santísima fe quiere decir vivir sobre esa fe. Y este salmo contiene una profunda y rica promesa de bendición. Hermanos, no se nos olvide que disfrutaremos de las cosas lícitas de este mundo solo en la medida en que estemos en nuestra santísima fe. Pensar que un cubo cargado con 3/4 partes de arena puede llevar mucha agua es una tontería. Debes vaciar tu vida de la arena de este mundo, mi hermano. Debes, y debo yo hacerlo también, vaciar mi vida de las malas decisiones, del pecado, de la vida del mundo que vive en nosotros, para entonces, mis hermanos, recibir el agua limpia de la palabra de Dios. Muchísimos de nuestros temores, de nuestras ansiedades, de nuestras malas decisiones, tienen la inscripción de una vida que no está siendo edificada sobre la palabra. Y se lo repito, mis hermanos, muchos de nuestros temores, de nuestras ansiedades, que somos como papelitos que vuelan al aire. Muchas de nuestras ansiedades tienen su origen en una vida que no está siendo edificada sobre la palabra de Dios. Mira lo que cuenta John Benton en su libro La contienda por la fe. La próspera iglesia occidental tiene fácil acceso a la Biblia. En Estados Unidos se puede conseguir una Biblia en cualquier supermercado. Y eso es bueno. Pero tiene un problema también, dice este hombre. Puede llevarnos a no valorar la palabra de Dios como se debería. En 1966, la Guardia Roja llevó a cabo un esfuerzo por quemar todas las Biblias e himnarios, así como cualquier otra literatura cristiana en China. No era poco común ver un grupo de varios cientos de personas con una sola Biblia. Una mujer, cuenta él esta historia, tenía un Antiguo y Nuevo Testamento completos. Los traía a la reunión envueltos en lino. Cuando el pastor leía las Escrituras, tomaba suavemente la Biblia de aquella mujer, envuelta con cuidado, y leía el texto. Cuando terminaba, devolvía la Biblia a la mujer y ella lo envolvía en su paño de lino. Y en la casa, cuando se reunían, el pastor le decía a los hermanos con antelación qué versículos se utilizarían en el culto, y ellos lo traían escritos en trozos de papel. ¿Ustedes saben para qué? Porque si venía la policía e interrumpía la reunión, no se perdería ninguna Biblia. Hermanos, la exhortación inicial de Judas es a edificar nuestras vidas sobre el tesoro de la palabra de Dios. Y que esa palabra sea valiosa, que esa palabra sea atesorada en nuestros corazones y que produzca cambios en nuestras decisiones. Pasemos a nuestra segunda responsabilidad. Judas nos dice, orando en el Espíritu Santo. Orar. Y siempre la pregunta que te hago es la que me hago yo mismo. ¿Eres una persona que ora? Hay un tiempo durante el día que buscas a Dios en oración. Hay verdadera oración personal en tu vida, mi hermano. Dice un cristiano del pasado, las personas que no oran son ateas en la práctica, independientemente de cómo se denominen a sí mismas. Oye, ponte a pensar en ese pensamiento para que tú veas que eso es verdad.
Este fue, creo que Spurgeon el que lo dijo. Las personas que no oran son ateas en la práctica, independientemente de cómo se denominen a sí mismas. Así que Judas nos desafía a orar. Esa es la segunda responsabilidad que Judas pone delante de nosotros. Somos llamados en este texto a orar en el Espíritu. ¿Y qué es orar en el Espíritu? ¿Es acaso hablar en lenguas como hacen los carismáticos? ¿Es acaso armar ese espectáculo? No, orar en el Espíritu es basado en Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Qué dice el espíritu de adopción? Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es lo que Judas tiene en mente. Por eso le llama orar en el Espíritu. Porque la oración en el Espíritu es el clamor de un hijo a su padre. El clamor es Abba, Padre, que significa aquí estoy, Padre bueno. Ese es el clamor de la cercanía, de la confianza, de la proximidad que nos da la adopción. El Espíritu Santo nos hace saber que hemos sido aceptados por Dios, que pertenecemos a la familia de Dios y por tanto tenemos por medio de Jesucristo pleno acceso a su presencia, como lo tuviera cualquiera de nuestros niños. ¿Saben eso, hermano? Como cualquiera de nuestros hijos tiene acceso a nosotros como padres, o yo creo que mucho mayor que nuestros hijos. Lo tenemos nosotros a nuestro Padre Celestial. Como dijera un predicador del pasado, la oración misma es un arte que únicamente el Espíritu Santo puede enseñarlo. Él es el dador de la oración. ¿Qué es entonces la oración en el Espíritu? Es oración en ese espíritu de adopción, en esa filiación. Por tanto, la oración en el Espíritu no es nunca una oración formal y mecánica. Es la oración de un corazón sincero que se derrama a su Padre Celestial. Mis hermanos, si nosotros concientizamos el grandísimo privilegio que tenemos en Cristo de que Dios escucha nuestras oraciones como el Padre bueno escucha las oraciones de sus hijos, escucha las peticiones de sus hijos, nosotros no descuidaríamos ni por un momento la oración, ¿no es verdad? Hermano, nosotros tenemos en el cielo no solo al Dios que creó todas las cosas, al Señor soberano de todo, al que controla todas las cosas, al omnipotente Dios, pero ese Dios es nuestro Padre y tenemos pleno acceso a Él. Eso nos lo dice el Espíritu Santo. Clama en espíritu ¿de qué? En espíritu de cercanía. De cercanía. Dijo Spurgeon: cristiano, mira hacia arriba y regocíjate. Siempre hay un oído abierto para una boca abierta. Siempre hay una mano lista cuando hay un corazón listo. No tienes más que clamar y el Señor oirá. Es más, antes de que llames, Él responderá. Y mientras estés hablando, Él oirá. Oh, entonces no seas tardo en la oración. Acércate a Él cuando llegues a tu casa. Y Él rectifica: no. En el propio camino, alza tu corazón silenciosamente y cualesquieran que sean tus peticiones o tus súplicas, pídelo todo en el nombre de Jesús y te será concedido según su voluntad. ¿Cómo consigue el diablo que no ores? ¿Cómo consigue el diablo que no oremos? ¿Te dice que no tienes tiempo? Esa es una manera. Cuenta un autor cristiano que a una niña pequeña, uno de esos muchachos que tienen una chispa inusual, en una clase de escuela dominical se les preguntó en una ocasión: si fueras el diablo, ¿cómo conseguirías que las personas dejaran de orar? Dice la muchachita: si estuviera en el lugar del diablo, utilizaría algo religioso para que los creyentes dejaran de orar. Le diría a las personas: hoy has ido a la iglesia, allí ya oraste, por tanto ya no tienes que orar en privado. O les diría: hoy ya has leído bastante la Biblia, ¿para qué orar? Pues esa niña estaba en lo cierto, hermanos. La estrategia de Satanás y de nuestro propio pecado es bañar la oración de formalidad
y de ceremonia y de rito y apartarnos de ella como lo que realmente es el clamor deleitoso de un hijo a su padre. Esa es la estrategia de Satanás. Si ves a la oración como algo aburrido, frío, ceremonial, tu vida es lánguida y enferma. La oración es un deber espiritual, sí, pero cargado de un gran privilegio. De un gran privilegio. Termino con esta acertada frase de Spurgeon, termino este punto porque hay que aguantarse a los asientos. Termino con esta acertada frase de Spurgeon. A veces creemos que estamos demasiado ocupados para orar. Este es un gran engaño, porque orar es ganar tiempo. Orar es ganar tiempo. No lo estás perdiendo. Así que ya hemos visto las dos primeras responsabilidades que tenemos hacia nosotros mismos. En primer lugar, edificarnos sobre la palabra. En segundo lugar, orar en el Espíritu Santo. Pero en tercer lugar, hay una tercera responsabilidad. Mira el texto nuevamente, verso 20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. En tercer lugar, conservaos en el amor a Dios. O en el amor de Dios. Conservarnos es guardarnos. Es guardarnos, es la misma palabra. Y esa parece ser una de las palabras favoritas de Judas. Si leen con detenimiento en su casa el capítulo completo, se darán cuenta que a Judas le encanta usar la palabra guardaos, conservaos. Judas 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Judas 24, que lo veremos dentro de unas semanas, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Pero si somos cuidadosos en la lectura de esta carta, veremos que las otras veces, cuando Judas habla de la palabra guardarse o conservarse, lo hace de forma pasiva. ¿No se han dado cuenta? Judas dice en el verso 1 que somos guardados en Jesucristo. ¿Cómo somos nosotros ahí? Pasivos. Nosotros no tenemos que hacer nada ahí. Somos guardados en Jesucristo. En el verso 24 dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. No tenemos que hacer nada. Dios es el que nos guarda. Jesucristo es el que nos guarda. Pero en el texto de nosotros que nos corresponde hoy no dice eso. Es más bien que nos dice conservaos en el amor a Dios. Guárdense en el amor de Dios. Ahora esta es una exhortación activa. Judas nos da el guardarnos y conservarnos como una responsabilidad que es también nuestra, la de los creyentes. Alguien podría preguntarnos, bueno, si somos guardados, ¿para qué debemos guardarnos? La lógica humana podría concluir que si Dios está haciendo algo en el creyente, entonces nosotros no tenemos nada que hacer. El creyente, mis hermanos, ya no es un muerto espiritual. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora estamos vivos por el poder de Dios. Por tanto, la Biblia, después de la regeneración, llama a los creyentes a hacer cosas, a ser responsables por su santificación. Y eso no significa que estemos en contra de ningún principio de la Escritura. Miren, la lógica de la Biblia es esta que aparece en Filipenses 2, 12 al 13. Un texto que les invito a que lo busquemos todos. Miren cuál es la lógica de la Escritura. Por solo citar un texto, hay muchos más. Filipenses 2, 12 al 13. Por tanto, una conclusión. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oye, qué equilibrio tan grande. Aquí los arminianos empiezan a cantar, ocupaos en vuestra salvación, ¿viste? Pero dice Pablo al mismo tiempo, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer.
Dios nos ha guardado en Él y nos guarda en Él, pero eso nos lleva a que nosotros nos ocupemos de nuestra santificación. Efesios 2 lo dice también, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos ahí? ¿Activos? ¿Había alguna actividad en nosotros? No, estábamos muertos. Pero Dios, dice el verso 4, no les voy a leer todo el texto, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Ahí teníamos alguna actividad? No, ninguna. Él nos dio vida. Nosotros estábamos muertos, Él nos dio vida. Pero miren el verso 8, una vez que Dios nos da vida. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿No ven el equilibrio de la Escritura, hermano? Nosotros somos responsables por nuestra santificación, por conservarnos en el amor a Dios. O sea, avivando en nosotros el amor a Dios, andando en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y cuáles son esas obras? ¿Cuáles son las obras que Dios ha preparado para un creyente como tú y como yo, para que nosotros anduviésemos en esas obras? ¿Cuáles son? El cultivo de un carácter piadoso. Dios te ha salvado para que cultives un carácter piadoso. El desarrollo del fruto del Espíritu en nosotros. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Sí, el Espíritu Santo pone ese fruto en ti, pero tú eres responsable por desarrollar ese fruto. La lucha tenaz contra nuestros pecados remanentes, a lo que John Owen le llamaba la mortificación del pecado. El desarrollo en nosotros de los medios de gracia, la oración, la lectura, la meditación de la Biblia, esas son las obras. Eso es conservarte en el amor a Dios. Pero hay una última responsabilidad con respecto a nosotros mismos que Judas nos da. Miren, mis hermanos, pero vosotros, amados, verso 20, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservándoos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y ustedes dicen, bueno, pero eso no es ninguna acción, esperar no es ninguna acción. ¿Qué no? ¿Que esperar no requiere una acción por parte de nosotros? Bueno, les invito a que vayan a una cola de una panadería en Cuba para que vean que esperar requiere una acción. Hay una acción. El creyente es alguien que vive en espera de la segunda venida, manteniendo nuestros ojos en Cristo y esperando en Él. La realidad de la segunda venida del Señor, hermano, es parte esencial de nuestra fe. Y no solo en este texto, sino en muchísimos otros textos de las Escrituras, se les exhorta a los creyentes a vivir con la esperanza de la segunda venida. Una vez lo dije en una serie que di en esta iglesia hace ya mucho tiempo sobre escatología. El creyente es como un preso que está en la cárcel y pone sobre las paredes de su celda los palitos, esperando el día de su liberación. Eso es un creyente. El creyente pone un palito esperando el día de la segunda venida. Bueno, yo creo que eso es lo que dice Pablo a Tito en capítulo 2, versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero esa espera conlleva un cambio de perspectiva, un cambio de vida. Mi hermano, si tú no tienes un cambio de perspectiva, si tu celda está muy arregladita, tú no vas a poner palitos. Así que esperar conlleva hacer cambios y tomar decisiones. Miren cómo el apóstol Pedro lo dice en 2 de Pedro 3, 10 al 14. En el sermón pasado yo me equivoqué. Yo dije que Judas se inspira mucho en Primera de Pedro. No es en Primera de Pedro, es en 2 de Pedro. Y en 2 de Pedro 3, 10 al 14, el apóstol Pedro lo dice de esta manera. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y la obra que hay en ella serán quemadas. Pero Pedro dice,
Ah, sí, te di un conocimiento histórico, eso pasará. No, pero Pedro te lleva a una conclusión. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios? Así que hay un deber en esa espera. Una vida piadosa en la espera del regreso de Cristo. La segunda venida debe motivarnos a vivir una vida santa, pues la convicción de que nos encontraremos con Cristo y estaremos para siempre con Él debe dar un cambio de 180 grados en todas nuestras decisiones, mis hermanos. Siempre que les hago estas exhortaciones de la palabra de Dios, quiero también traerles ejemplos prácticos. ¿Qué significa esperar? He sido muy edificado en estos últimos días viendo a mis hermanos, y se lo digo en plural para no poner un nombre sobre sus mentes, viendo a mis hermanos tomando decisiones que podrían parecer absurdas al mundo, pero que ponen de relieve dónde está su corazón. Hermanos que han rechazado trabajos en los que les han ofrecido hasta triplicar su salario, pero que eso involucra riesgos espirituales que ellos no están dispuestos a tomar. Eso me alienta, eso me anima. ¿Cómo una persona puede hacer esto? Bueno, solo hay una respuesta. Tiene planes que no son los de este mundo. Tiene planes que no son los de esta vida. Por tanto, está esperando a su Señor, preparándose para el encuentro con Él. Amados hermanos, hagamos un análisis de nuestras prioridades. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Quiero concluir haciéndoles nuevamente la misma pregunta. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es un regenerado que se edifica, que ora, se conserva y espera. Y el cristiano edifica su vida sobre el Evangelio. El cristiano ora con la ayuda del Espíritu Santo. El cristiano se conserva en el amor de Dios, por tanto, mantiene esa llama del amor a Dios ardiendo en su corazón y en su vida. Y el cristiano tiene la vida puesta más allá de esta vida presente y tiene sus prioridades claras en la espera de la segunda venida. Quiero terminar con una historia que leí recientemente sobre la persecución contra los cristianos de la China comunista, el mismo libro del cual tomé la otra historia. Me encontré en ese libro el testimonio de un pastor chino que había pasado 18 años en prisión por su fe. En 1991, o sea, el otro día, él dio su extraordinario testimonio. Miren, oigan, hermano, oigan este testimonio de verdad. Las autoridades me pusieron a trabajar vaciando el pozo negro de los excrementos humanos. En Cuba le llamamos pozo negro. Yo lo que quiero es que todos estemos claros de qué está hablando este hombre. Pozo negro es la fosa, donde van todos los desechos humanos, ¿verdad? Las autoridades me pusieron a trabajar vaciando el pozo negro de los excrementos humanos. Pero no saben lo mucho que disfruté trabajando allí. Era de 2 metros cuadrados y estaba lleno de excrementos. Tenía que meterme en aquel foco infeccioso y excavar sucesivas capas. Entonces, ¿por qué disfrutaba tanto en el pozo negro? ¿Estoy loco?, dirán ustedes. En el campo de trabajo, todos los prisioneros estaban bajo una estricta vigilancia por todos los guardianes y prisioneros. Pero de mí, todo el mundo se apartaba. Los guardianes y los prisioneros se alejaban de mí a causa del olor. Cuando trabajaba en el pozo negro podía estar solo y orar al Señor todo lo fuerte que quisiera. Nadie me oía. Podía recitar las escrituras, incluyendo todos los salmos que recordaba. Y nadie estaba lo suficientemente cerca como para protestar. Podía cantar en voz alta todos los signos que recordaba una y otra vez. Cuando cantaba en el pozo negro, experimentaba la presencia del Señor. El pozo negro se convertía en mi huerto privado de oración.
Testimonios como estos a mí me amonestan mucho. Y no son de ejemplo para alzar nuestras cabezas, son un ejemplo para alzar nuestras cabezas y poner nuestra mirada en Jesucristo. Dios fortalezca nuestra fe. Vamos a orar. Señor, nosotros te rogamos que esta tu bendita palabra produzca en nosotros un cambio de acción, una toma de responsabilidad de nuestras vidas espirituales y un cambio de perspectiva, Señor, para que de verdad cada minuto de nuestra vida nos enfoquemos en vivir para tu gloria. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestros deslices, perdona nuestras malas decisiones. En el nombre y por los méritos de Jesucristo, nuestro gran pastor. Amén.